No tiene wifi. Buenos días. Esto está funcionando bien, ¿verdad? Sí. Buenos días. Hoy estamos acá preparados para dar la última clase que me corresponde a mí, y es sobre infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Es una clase muy importante por su contenido, por su frecuencia, por sus riesgos y, en fin, por los cambios que han sucedido desde que esta enfermedad llegó pues al mundo y se transformó en una pandemia. Pero ¿cómo hago para pasarla? ¿No va? Ay. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, fue descrito por primera vez en junio de 1981, cuando en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos recibieron reporte de los médicos de tres grandes ciudades, desde Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, sobre unos nuevos casos de una enfermedad hasta entonces no conocida, que tenía las siguientes características. Estaban en hombres homosexuales, lo que llevó incluso a darle un nombre tentativo a esta entidad de cáncer gay, porque la clínica con la que ellos debutaron y con la que se presentaban era de infecciones oportunistas, hasta entonces no vistas en la población general, sino en pacientes inmunocomprometidos, y sarcoma de Kaposi, que era un cáncer que se veía en pacientes ancianos, o sea, ya en pacientes de mayor edad. Entonces, realmente fue en junio de 1981 cuando se tuvo conocimiento de esta entidad. Ya para el año 1982, el Centro de Control de Enfermedades ya había desarrollado un concepto basado en las características clínicas, inmunológicas y epidemiológicas, denominando a esta entidad en ese momento síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que se definió por la aparición de una enfermedad diagnosticada en forma confiable, indicativa de una inmunodeficiencia celular en una persona sin un trastorno conocido, es decir, que no tenía previamente ninguna enfermedad. Para el año 81 y 82 se comunicó SIDA en drogadictos por vía intravenosa. Ya no eran solamente los pacientes homosexuales, sino también en drogadictos por vía intravenosa en inmigrantes de Haití. Y al poco tiempo también se comunicaron casos de SIDA en hemofílicos que recibían transfusiones de productos de coagulación de suero de personas que tenían el factor 8, pero que posiblemente era fabricado con suero de personas que estaban contaminados con el VIH. Y también en receptores de transfusiones sanguíneas y en pacientes africanos. De manera general, vamos a decir que el virus de la inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los retrovirus humanos, familia Retroviridae, subfamilia lentivirus. Es un virus ARN y existen 4 retrovirus humanos reconocidos, pero que están agrupados en 2 grupos distintos. El primer grupo son los virus linfotrópicos T humanos, el HTLV1 y HTLV2, que son retrovirus transformadores. Ellos producen cáncer, leucemia, sobre todo leucemias de células peludas, y también ciertas leucemias y ciertos tumores en animales. Y el otro grupo son los virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH1, que es el más frecuente, y el VIH2, que son virus citopáticos, es decir, que destruyen células. ¿Cuáles células? Los linfocitos de los seres humanos. Entonces, el VIH1 infecta y el 2 también. Lo que pasa es que como este es el más frecuente, uno siempre se refiere al VIH1. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana 1 infecta los linfocitos de los seres humanos contaminados y otras células portadoras de la proteína de superficie CD4. Entonces, vean que esta molécula, esta proteína, juega un papel importante
que lo vamos a ir viendo sobre todo en la patogénesis. En 1900... Hablaron ayer que esto va a pasar y la gente tiene que trabajar. Por favor, los micrófonos. En 1950, fíjense, 30 años antes de que comenzara a presentarse esta nueva entidad, ya habían investigaciones serológicas retrospectivas en diversos estudios que indicaban que la enfermedad ya ocurría en ese tiempo en África y para el año 1970 en los Estados Unidos. Bueno, en 1981, junio, que fue cuando les dije, se publican 5 casos de neumonía por neumocistis girovesi, uno de los gérmenes oportunistas más frecuentes en esta entidad, produciendo neumonía en varones homosexuales. ¿Pero por qué no se escucha? ¿Qué hiciste? Desactivar audio. ¿Pueden escuchar a alguien? ¿Escuchan? Sí, sí se escucha según dice. Para el año 1982, al síndrome originado por el VIH se le dio el nombre de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para el año 1983 y 84, relativamente rápido, se descubre el virus. Para el año 1985, ya este virus era endémico en África Occidental. Para el año 87, se aprueba la primera droga antirretroviral. Esto es un gran avance en la evolución del VIH. Esta es el primer medicamento antirretroviral, la acidobudina. Para 1993, los CDC amplían la definición de SIDA y establecen la clasificación por estadios. Vamos a hablar ahora de la familia Retroviridae, de los lentivirus, un poco, para después hablar de la patogenia. Vemos acá esta molécula del virus del VIH y muy importante ver la proteína de cubierta externa, la proteína GP120, que es esta que parece una corona, no es coronavirus, parece una corona, pero esto es la proteína GP120. Luego tenemos la proteína P24, que es una proteína de centro, del core, ¿ves? Que está adentro, ¿verdad? Adentro. Acá tenemos una enzima muy importante, que es la transcriptasa reversa o transcriptasa a la inversa. Esta enzima le da una característica muy importante a este virus y a su patogenia. Tenemos acá la membrana lipídica, esta de cuadrito, o sea que el virus es recubierto por una membrana lipídica y adentro, ¿verdad? En el centro del citoplasma, en el interior del virus, está el RNA genómico. Veamos la siguiente que se relaciona con esta, pero es más específica. Y vemos de nuevo la proteína GP120 en la superficie, la GP41 de transmembrana, en la membrana, la verdecita, la matriz proteica del core, del centro 17 y 18, están en estas bolitas en azul, la nucleocápside, proteínas 24 y 25 en verde, el RNA con sus 2 moléculas, el ARN, y el pool, que son enzimas, proteasas, transcriptasas reversas e integrasas, muy importantes en la patogenia. Y aquí entonces vamos a hablar de la patogenia. Fíjense que acá tenemos una gráfica para explicar cómo se hace la replicación del VIH y cómo esto repercute en el ser humano una vez que se ha infectado. Acá en la parte superior, oye, no la vemos bien, tenemos una molécula de VIH acá. Esta es una molécula de VIH con todos los componentes que dijimos antes. Ve, arriba está la proteína GP120 y GP41, que es muy importante para estos punticos verdes, son esas proteínas
que es muy importante para la adhesión de la molécula del VIH al linfocito T. Este es el linfocito T del ser humano, una célula, pero igual esto va sucediendo en muchas células. Entonces, ok, ya vimos las proteínas GP120, GP41, muy importantes para la adhesión. También tenemos acá la cápside, el ARN en la parte interna, y tenemos enzimas como las proteasas, las integrasas y la transcriptasa a la inversa. Entonces aquí tenemos la molécula viral. Aquí está la molécula viral más cerca del linfocito TCD4 y vemos que la célula del linfocito TCD4 tiene receptores. Tiene el CD4, que es el receptor CD4, que es muy importante para la adhesión. Fíjense, receptor CD4. Y están los correceptores, CCR5 o CXCR4. Entonces, estos dos receptores, el receptor CD4 y los correceptores, muy importantes para que el virus se adhiera a la pared del linfocito TCD4. Una vez que se ha producido la unión, la fusión, fíjense cómo el virus, ¿verdad?, va a entrar por endocitosis a la célula, al linfocito TCD4. Aquí está el virus, se recubre de la membrana y se recubre de la membrana del linfocito TCD4 y entra al interior del virus. Una vez en el interior del virus, vean cómo el ARN del virus, el ARN viral, gracias a la acción de la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, es transformado en ADN viral. Hasta entonces, la ley biológica era que el ADN daba origen al ARN, pero con este virus sucedió que por contener esta enzima, entonces se produce de una manera inversa, que del ARN se transforma en ADN viral, gracias a la acción de la transcriptasa reversa. Una vez que ya se ha formado este ADN viral, él va a ser llevado o introducido en el cromosoma humano, en el interior del núcleo del virus, en el cromosoma humano. Entonces, gracias a la acción de otra enzima que es la integrasa, este ADN se integra a las estructuras y proteínas del interior del núcleo y se transforma en ARN mensajero y ARN viral, el cual, de nuevo, gracias a la acción de otra enzima, la proteasa, cuyo papel es el de dividir las proteínas, ¿verdad? Y dar la forma entonces de nuevos viriones que son expulsados hacia afuera y entonces son nuevas partículas virales del VIH que van a infectar a nivel de la sangre, pues otros linfocitos nuevos no infectados. En la siguiente lámina se ve de mejor manera, o sea, más bonito lo veo yo, el virus, la unión, ¿verdad? A través de los receptores, correceptores, y cómo, ¿verdad?, el ARN se transforma en DNA por acción de la transcriptasa reversa, luego cómo es integrado al cromosoma humano por acción de la integrasa y después cómo estas proteínas que se producen de esta integración entonces son divididas, escindidas, formando, ¿verdad?, rompiendo estas proteínas por acción de las proteasas y formándose los nuevos viriones. Ve, aquí se está haciendo un ensamblaje viral, la gemación y cómo entonces ya una vez madurada la partícula de VIH maduro es vertida, no una partícula, millones de partículas que van a infectar nuevos linfocitos T. Entonces, continuando con la patogénesis, fíjense, en las primeras 24 horas de que una persona se contamina, este es el virus, en las primeras 24 horas, ¿verdad?, el virus está, digamos que en el sitio por donde penetró, si es la mucosa vaginal, si es la mucosa rectal, o si es directamente en la sangre, ¿verdad?, por agujas contaminadas, etc. O a través de las mucosas. Ya a las 48, 72 horas, fíjense, a través de las moléculas de adhesión,
CD4 en el linfocito y el correceptor CCR5, bueno, ya a las 48-72 horas, el virus, que es el anaranjadito, está en los ganglios linfáticos cercanos. Y a los 5 días ya el virus está en la sangre. Entonces, esta es la secuencia después de infectado. Entonces, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque ya hoy en día, a diferencia de cuando la enfermedad se descubrió, hoy en día nosotros podemos actuar profilácticamente. Si una persona acude al médico antes de las 72 horas después de una exposición, digamos sexual, una relación sexual con una persona conocida VIH, se puede dar tratamiento profiláctico. Es lo que se llama profilaxis post-exposición. Y esto nos va a garantizar a nosotros que con un mes de tratamiento antirretroviral en la persona expuesta, el riesgo de contaminación es cero. Entonces, fíjense lo importante de la patogénesis. Entonces, una vez que se produce esto que ya vimos en las láminas anteriores, vamos a ver cuáles son las fases, o sea, una vez que el virus ha llegado al cuerpo de la persona y ha infectado los linfocitos TCD4, sus ganglios linfáticos y su sangre, entonces vemos que esa sería la primera etapa de transmisión viral. Después tenemos la segunda etapa, que es la infección aguda los primeros 6 meses, y después sería la infección crónica, que hay 3 subtipos. El primer subtipo es infección crónica sin SIDA. Es muy importante diferenciar cuando uno está hablando, no todos los pacientes con infección por el VIH tienen SIDA. Entonces uno no puede hablar despectivamente, ese tiene SIDA, tú tienes SIDA, eres un sidoso. No. Cuidado, no usen ese término. Tienen que decir siempre infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y el SIDA realmente, fíjense que puede haber una infección crónica sin SIDA. Entonces ahora vamos a ver lo que es SIDA. SIDA, hay 2 situaciones, ¿verdad? En infección crónica de SIDA. SIDA caracterizado por un contagio de linfocitos TCD4 menor de 200 células por milímetro cúbico o presencia de condiciones que definen el SIDA. Y la otra que sería infección avanzada por SIDA. Fíjense, infección avanzada por SIDA, caracterizada por un contagio de linfocitos TCD4 menor a 50 células. Entonces acá, en la infección crónica, es muy importante llevar un control de contagio de linfocitos TCD4 para uno poder hablar y decir si el paciente tiene SIDA o si tiene una infección avanzada por SIDA. Estoy viendo que la garganta me está fallando. ¿Qué te parece? ¿Ya? No entiendo por qué. Ok. Vista la patogénesis, vamos a hablar un poquito de las pruebas para diagnosticar el VIH, porque es importante que los médicos sepan muy bien cómo manejar esto. Entonces, en estas pruebas, existen pruebas de anticuerpos, ¿verdad? Y la mayoría son por el método de ELISA, aglutinación, dot blood, y se pueden hacer de la saliva, de la orina o de la sangre. Estas son pruebas presuntivas. En esta lámina, que me parece muy completa, fíjense bien, tenemos cómo ha evolucionado el diagnóstico de la infección por el VIH. Entonces, al inicio, vean, 1985, se usaban las ELISAs de primera generación, ¿verdad? El antígeno que se usaba acá era un lisado viral. Era un ELISA indirecto y lo único que medía era anticuerpos de tipo IgG. Y vean que tenía muy poca sensibilidad y muy poca especificidad. Estas eran las de primera generación, pero bueno, fueron valiosas en ese momento. En 1987 ya se ponen en uso las de segunda generación, ELISA de segunda generación. Y ya y a partir de ahí, en todas las demás pruebas se usan proteínas recombinantes y péptidos sintéticos. En la de segunda generación es un ELISA indirecto, también lo que medía era anticuerpos IgG, pero vean que la sensibilidad y más aún la especificidad fue mejor. Para 1989 se introducen las de tercera generación, era tipo un ELISA sándwich, pero vean que ya medía IgM además, y la sensibilidad y la especificidad mucho mejor. Pero la mejor
son las de cuarta generación, que se comienzan a usar en 1997. Entonces, el ELISA es indirecto y directo, mide anticuerpos, sean IgG o IgM, pero vean esta introducción, que mide antígenos de la partícula viral, mide la antígeno, o sea, mide la proteína P24 que vimos en la estructura del virus, se recuerdan, ¿verdad? La sensibilidad, 4 cruces, y la especificidad, muy buena. Esto es a partir de 1997. Entonces, fíjense, ¿qué se recomienda? Bueno, usar una ELISA de cuarta generación, realmente, pero de eso vamos a hablar más adelante. Acá tenemos cómo se hace el diagnóstico, un repaso de la infección por el VIH. Tenemos en un primer paso ELISA para el VIH. Vean que la sensibilidad y la especificidad, sobre todo si es ELISA de cuarta generación, es muy buena. Esta sería el paso 2, la prueba confirmatoria, que es el Western Blot, que ya mide partículas virales, es decir, proteínas del virus. Caramba, ya. Otro también, las que miden la antigenemia P24, vimos las de cuarta generación, ¿verdad? Que miden la antigenemia PSD4. Deberían de quedar 10 minutos, ¿verdad? No, quedan 9 minutos. No, Quedan pero 9 vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Entonces les decía que el tercer paso es considerar la medida de la antigenemia, y esto también lo contemplan la ELISA de cuarta generación. Paso 4 y paso 5 ya son métodos más caros, menos asequibles, que serían la reacción en cadena de polimerasa para el VIH y el seguimiento del paciente con VIH, midiendo la carga viral por PCR y los linfocitos TCD4 por citometría de flujo. Entonces, una vez entonces ya revisada esta parte de cómo se hace el diagnóstico, la patogenia, vamos a ver entonces, vamos a completar cómo se hace entonces el diagnóstico de la infección por el VIH. Primero, los datos epidemiológicos. Hombres que tienen sexo con hombres. Ese es el primer dato en el cual ustedes se les tienen que prender las antenas, ¿verdad? De buscar VIH. Personas, hombres o mujeres bisexuales, drogadictos parenterales y heterosexuales promiscuos, es decir, que tengan muchas parejas. La otra forma de sospechar VIH es la clínica del paciente: fiebre prolongada, pérdida de peso importante, diarrea crónica, neumonías recurrentes, lesiones cutáneas diversas, manifestaciones neurológicas, lesiones en cavidad y otra serie de manifestaciones dependiendo de los órganos afectados. Y el diagnóstico de laboratorio, ya vimos, contamos con serología, VIH, pruebas rápidas. Hoy en día se recomienda que podemos diagnosticar con 2 pruebas rápidas positivas, pero que sean de diferentes casas comerciales. Si tenemos 2 pruebas rápidas positivas, ya es VIH y no tenemos que hacer más nada. O un ELISA de cuarta generación, el confirmatorio Western Blot no se está haciendo, sino 2 pruebas rápidas de diferente casa comercial, o el ELISA de cuarta generación, o medir ya directamente la carga viral. Entonces vamos a continuar con la parte epidemiológica del VIH, que es larga. Entonces vamos a ver, hay 3 patrones epidemiológicos, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el más frecuente. Se ve mayormente este patrón 1 en homosexuales, en bisexuales de sexo masculino o adictos a drogas intravenosas. 80-90%. Bueno, esto fue al comienzo de la epidemia, porque ya ahorita está casi mitad y mitad. En el patrón 2, países pobres, países de África, Caribe y algunas regiones de Latinoamérica. Y aquí la transmisión era fundamentalmente heterosexual, por lo tanto la relación hombre-mujer era 1 a 1. Y hay mayor riesgo de transmisión perinatal, se puede transmitir por transfusiones de sangre y material médico quirúrgico pobremente esterilizado. El patrón 3, que es menos frecuente, se ve en Asia, países del Pacífico, norte del África, con baja prevalencia de la infección. Grupos de riesgo identificados: varones homosexuales y bisexuales, usuarios de drogas intravenosas, personas con contacto sexual con personas VIH, es decir, si su pareja es VIH positivo, ¿verdad? O si su pareja es un consumidor de droga o es promiscuo sexualmente, el contacto sexual está en riesgo. Personas transfundidas en países con el patrón 2,
niños, hijos de madre seropositiva y nosotros, personal de salud, personal laboral de salud expuesto, por eso está en rojo y en grande, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, ustedes jóvenes, estudiantes de medicina, médicos jóvenes, tienen doble riesgo de exposición. La exposición sexual, si no hacen sexo seguro, y la exposición laboral de acuerdo a la ocupación que escogieron. Entonces, ¿cómo son las formas de transmisión? En resumen, a través de contacto sexual, en primer lugar, por vía perinatal de la madre al niño, si la madre es seropositiva y no se somete a un protocolo de tratamiento y supervisión, a través de transfusiones sanguíneas contaminadas, por uso de drogas intravenosas, compartiendo jeringas contaminadas y en accidentes laborales, de nuevo, nosotros, personal de salud. Entonces, las vías de transmisión son la sexual, sangre y derivados, órganos donados, de la madre al niño. Entonces, muy importante, de la madre al niño se puede producir la transmisión en el embarazo hasta en un 32%, si no hay intervención médica. Existe un protocolo de prevención vertical que consiste en dar tratamiento antirretroviral a la embarazada en el momento del diagnóstico del VIH, no importa que sea el embarazo reciente, se incluye en terapia antirretroviral, se hace intervención cesárea y se prohíbe la lactancia materna. Y esto ha llevado de 32% de porcentaje de riesgo de que el niño salga infectado a menos del 2%, lo cual es un gran éxito en prevención. Y la tercera manera, contacto directo de transmisión, contacto directo o indirecto con sangre, fluido y otras secreciones por parte del personal involucrado en cuidado de pacientes con VIH. Entonces acá hay que hacer unas normas de prevención universal que después, más adelante, se las voy a decir cuáles son. Entonces, en conclusión, en base a las revisiones actuales del año junio del 2020, el riesgo de contraer el VIH es, fíjense, 26 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 29 veces mayor en las personas que se inyectan drogas intravenosas. 30 veces mayor para las trabajadoras o trabajadores sexuales. Y 13 veces mayor para las personas transgénero. Entonces, muy importante que epidemiológicamente tengamos este concepto. Esto es nuevo. Ya se sabe cómo es el riesgo mayor en estos grupos. A continuación, me voy a dedicar a una parte muy importante que nos compete a nosotros, que es el riesgo de adquirir la infección por VIH en personal de salud por la vía de exposición. Entonces, vean, hay tres vías. Percutánea, por pinchazos con agujas contaminadas. Vean que el riesgo es muy bajo, no llega a 1%, 0,3. Membrana mucosa a través de la conjuntiva oral o conjuntiva ocular o nasal, muchísimo menor, 0,09%, y piel dañada no llega en ninguno de los tres casos a 1%, menos de 0,1. Estas son las vías para la contaminación del personal de salud. Entonces, sabiéndola, uno tiene que protegerse. Acá tenemos unos estudios publicados por el CDC en Estados Unidos de 52 casos o 54 casos que se contaminaron desde el punto de vista ocupacional. Entonces vean que 48 fueron percutáneos, 5 mucocutáneos, desconocido 2 y ambas vías en 2. Entonces esto es muy importante. La vía percutánea, señores, tenganla en cuenta, la vía percutánea. Y aquí están los objetos con los cuales estas personas de salud, trabajadores de salud, se contaminaron. Vean, escal, colocando el escal en el paciente, 2, la mayoría con agujas huecas, 45. Entonces, rapidito les voy a decir que el mayor riesgo cuando el pinchazo es con una aguja, es con aguja hueca. ¿Por qué? Porque tiene sangre por fuera y sangre por dentro. En cambio, si es una aguja de sutura, que es solamente la parte expuesta, la que se contamina, el riesgo es menor. Entonces, muy importante esto, señores, que lo tengan en cuenta. Ay, sí. Entonces, las lesiones punzocortantes son causa frecuente de transmisión en infecciones en el personal de salud. Fíjense que por lo menos el 50% del personal de salud usa material susceptible de producir estos accidentes. Y refieren
un accidente el año anterior, vean la mitad. Y el riesgo de infección después de un accidente punzocortante es, para el virus de la hepatitis B, 5 a 30%, muy elevado. Para el virus de la hepatitis C, 5%. Sí, ya sé. Muy elevado, también elevado. Y vean para el VIH, de 0,3 a 0,01%. Es bajo. Entonces, con esta lámina quiero que se metan en la cabeza que el VIH difícilmente se transmite en el personal de salud. Y si nosotros mejoramos nuestro manejo con estos pacientes, pues podemos evitar la contaminación. En caso de suceder un accidente en personal de salud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? En primer lugar, no exprimir la herida, porque si exprimimos la herida, podemos ayudar a que se difunda más rápidamente lo que vimos en la fisiopatología hacia la circulación y hacia los ganglios linfáticos. Lavar con abundante agua y jabón, contactar a infectología urgente, tomar muestras de sangre para VIH, hepatitis B